Y pedimos todas estas cosas en el nombre precioso de Cristo. Amén. Antes del capítulo 5, en el libro de Hechos tenemos 4 capítulos, 136 versículos y todo es positivo. Todo lo que se dice de la Iglesia es positivo, no se nombra ningún pecado del capítulo 1 al capítulo 4. Todo es positivo. Vemos que hay unión unos con otros, hay buena y sana doctrina. Es más, la palabra unánimes, que significa un alma, un espíritu, juntos, esa palabra unánimes aparece 4 veces en los primeros capítulos. Aparece en el capítulo 1, 14, que dice que perseveraban unánimes en oración y ruego. En el 2, versículo 1, que estaban todos unánimes juntos en Pentecostés. Aparece también en el 2:46, dice que perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Y también 4:24 nos dice que oraron y alzaron unánimes la voz a Dios. Nos dice que la multitud de los que habían creído, si lo miras ahí en el capítulo 4, versículo 32, la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, bien unidos. Había armonía entre todos ellos. Nos dice también que no había necesitados, eran un cuerpo, una maquinaria, si se puede decir, engrasada con el aceite del Espíritu Santo. Todo funcionaba bien, a la perfección, de manera armoniosa, conjunta, también mostrando compasión y amor los unos con los otros. Podríamos decir que la iglesia cristiana ahora mismo era ese jardín ideal, con sus flores, su fruto, reproduciéndose, expandiéndose. Era una vuelta al jardín del Edén. Pero aparece el capítulo 5. ¿Y cómo empieza el capítulo 5? Con un pero. Como dice Génesis 3, ¿no? Génesis 3 empieza diciendo, pero la serpiente era astuta, y vemos cómo la serpiente Satanás se mete en este huerto de Dios. Otra vez la serpiente se mete, Satanás se introduce en la iglesia. Y vemos aquí cómo estos primeros cristianos tienen que experimentar lo que es la hipocresía de unos cristianos tentados por Satanás, o unos falsos cristianos. Vemos la hipocresía de estos que se llamaban cristianos, Satanás atacando, Satanás tentando, Satanás llenando el corazón de estos, y cómo mienten en su hipocresía. Ahora, los problemas hasta entonces, hasta el capítulo 4, habían sido problemas de fuera, problemas del concilio, los sacerdotes, los fariseos que querían atacar a los cristianos, problemas de fuera. Y de alguna manera, los cristianos con Cristo es fácil luchar contra los problemas de afuera. Es más fácil luchar contra los problemas de afuera que contra los problemas de dentro. Ahí es mucho más difícil, ahí causa más daño, pero los cristianos deben de luchar, la Iglesia de Cristo debe de luchar tanto con los problemas que vienen de fuera como con los problemas que surgen de dentro. Hasta entonces dentro todavía ha sido armonía, pero aquí vemos la primera nota discordante dentro de la Iglesia. Ahora, Cristo ya lo había anunciado. ¿Os acordáis de la parábola del trigo y la cizaña? El trigo y la cizaña se parecen mucho. La cizaña no es un espino. El espino sabes que es un espino. Pero la cizaña se puede parecer al trigo. Y ya Cristo anunció de que habría cizaña que se parecía al trigo, iba a estar junta. Esa cizaña crecería y no da el fruto que se espera. Cristo también lo anunció cuando dijo: no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, avisando que habría gente que iba a llamar a Cristo Señor, iba a hacer una profesión de fe, pero no había ninguna relación con Cristo. Ya lo avisó Cristo. Ya avisó también que habría pecado entre la iglesia. Por eso dijo en Mateo 18, si tu hermano peca contra ti, y habló de cómo la iglesia debía de llevar cuidado con el pecado de dentro de la iglesia. Así que este pasaje nos enseña que, por un lado, de este lado de la eternidad, debemos esperar que haya problemas dentro de la iglesia porque somos pecadores. Eso va a ocurrir. Lo que ocurre es que tenemos que, como iglesia, actuar. Como iglesia debemos de llevar cuidado, como cristianos debemos de llevar mucho cuidado de que no caemos en esta hipocresía, en esta mentira, en este engaño. Tenemos aquí también un pasaje, y por eso lo he leído, del capítulo 4, versículo 36, tenemos un pasaje con un contraste muy grande, y se ve muy claro, ¿no? Como primeramente la introducción nos habla del ejemplo de Bernabé, y vamos a ver sobre él, pero después pasa a explicarnos
lo que hacen Ananías y Safira. ¿Qué diferencia de Bernabé a Ananías? De un cristiano íntegro, que vamos a ver al principio, a unos cristianos hipócritas. Y este texto también nos ayuda a darnos cuenta que Dios es santo. Lo hemos cantado. Santo, santo, santo. ¿Qué significa eso? Que con Dios no se juega. Que con Dios no es algo, bueno, a ver si me funciona esto, a ver si puedo hacer este truco y me funciona. Con Dios no se juega. Este texto nos enseña que Dios sí es amor, es lleno de misericordia, pero que también Dios es justicia, es santidad. Y el pecado, la mentira, el engaño, la hipocresía no va a habitar junto a Él, no va a vivir junto a Él, no va a ocurrir. Ananías y Safira pensaban que la iglesia pues, podía ser un lugar para encontrar reconocimiento. Y así hoy en día también hay gente que viene a la iglesia porque creen que aquí pueden encontrar reconocimiento. Aquí me van a reconocer lo que no me han reconocido en otros lugares. Aquí la gente me aplaude, yo vengo aquí. Y eso es lo que buscaban también Ananías y Safira, el reconocimiento, el aplauso, pero fueron juzgados por Dios. E incluso de la manera que fueron juzgados, murieron, perdieron sus vidas. Así que, de alguna manera, lo que queremos aprender en este texto y en este pasaje es que cuidado con mentir y tentar a Dios. Dios no es un Papá Noel. Hay muchos que tienen una visión de Dios de Papá Noel, de Santa Claus, un ancianito con barba blanca, que siempre te va a dar todo lo que quieres, aunque te portes mal, bueno, quizá un poquito de carbón algún día, pero siempre te va a dar lo que quieres. Eso es como muchos piensan en cuanto a Dios. Un ancianito que no se va a enfadar ya eso es quizá del Antiguo Testamento, ¿no? Pues mira, este texto está en el Nuevo Testamento. Y muchos tienen una teología de Santa Claus, una teología de que Dios es así, siempre te va a dar lo que quieres, nunca se va a enfadar, no hay ira en Dios, no, todo es amor y compasión. Y aquí vemos que el Dios de amor también es un Dios de ira, el Dios de gracia y compasión también es un Dios de justicia y de santidad terrible. Así que cuidado con mentir y tentar a Dios. Dios es demasiado santo como para permitir que personas que profesan su nombre se rían de Él en su cara. Ahora, y eso es lo que quería remarcar, es el mismo Dios del Antiguo Testamento, es el Dios del Nuevo Testamento. No hay una diferencia. El mismo Dios del Antiguo Testamento lo vemos aquí obrando de la misma manera en el Nuevo Testamento. El mismo Dios que juzgó y fulminó a Uza, cuando Uza tocó el arca de Dios pensando que sus manos eran más puras que el suelo, que él podía ayudar a Dios, y Dios lo fulminó y cayó muerto al instante. Ese mismo Dios que a esos sacerdotes que seguramente estaban borrachos, Nadab y Abiú, que ofrecieron un fuego extraño a Dios que Dios no les había pedido, pero ellos pensaban que ellos tenían la capacidad para darle a Dios, incluso si Dios no les había pedido, y Dios los fulminó también. Es el mismo Dios que aquí, en el Nuevo Testamento de paz y amor, también es un Dios que aquí juzga severamente, juzga y fulmina a Ananías y Safira, para enseñarnos que no se juega con Dios, no se juega con Dios. Pero antes de eso, el texto nos da un ejemplo de un cristiano íntegro. Como hemos dicho otras veces, la integridad, el pan integral, la integridad es que no esconde nada. El pan integral es el que tiene pues todo lo que hay en el trigo, te lo pone todo. Y así una persona íntegra, un cristiano íntegro es un cristiano que no esconde nada, que no está escondiendo algo, que lo que es aquí es lo mismo en casa. Si le preguntas a su familia, es lo mismo que lo que ves aquí. Si le preguntas a la gente del trabajo, es la misma persona que la que ves aquí en la iglesia. Es un cristiano íntegro, con entereza moral, que no está escondiendo nada. Y aquí, el texto en capítulo 4, versículo 36, se nos introduce a un personaje que va a ser muy importante en el libro de Hechos. Este personaje es Bernabé. Bernabé. Tenemos ahí en el versículo 36, dice ahí, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Vamos a ver primeramente su nombre.
Lucas nos había hecho un resumen de cómo esta gracia abundante de Dios producía generosidad abundante, y ahora va del resumen en general a un caso en particular. Hace como el zoom, ves el cuadro general y ahora hacemos el zoom y enfoca en un caso en particular. Y vemos cómo Bernabé, este hombre, hace esta donación. Su nombre se llamaba José, pero los apóstoles le ponen por sobrenombre Bernabé. No sabemos si se lo pusieron en ese mismo momento o que se lo pusieron en otro momento, pero aquí Lucas nos dice que le pusieron Bernabé. No sabemos nada de él antes de esto. Al parecer habría estado allí con los apóstoles por un tiempo, pero Lucas lo introduce directamente, dices entonces José. Entonces pudiera ser que ya era conocido para los cristianos de Jerusalén. Ahora, el nombre Bernabé en arameo también puede traducirse como hijo de profeta, o hijo de profetas, o profecía. Ahí vamos a ver que Bernabé en el libro de Hechos va a ser utilizado grandemente para llevar la palabra, para predicar la palabra, para ser este profeta de Dios que anuncia la palabra de Dios, para predicar a todo el mundo conocido. Pero más que nada, este nombre Bernabé nos dice aquí Lucas, que se traduce como hijo de consolación. Y ese título en la vida de Bernabé era muy apropiado por lo que vamos a ver en el libro de Hechos. Él era de verdad un hijo de consolación. Fue un rasgo de Bernabé por toda su vida. Cuando todos los cristianos tenían miedo de Pablo, ¿os acordáis de Saulo, que fue convertido y allí en Damasco, pero quería volver a Jerusalén? Y claro, la gente decía, yo no me quiero juntar con este. Saulo era terrorista, era el perseguidor de los cristianos, y viene a Jerusalén y nadie quería saber nada de él. Pero nos dice que Bernabé fue y se acercó a Pablo y trajo a Pablo a la iglesia, a los apóstoles, y lo presentó a los apóstoles. ¿Veis ese hijo de consolación? Fue Bernabé el que se acercó a él. También nos dice cuando algo estaba ocurriendo en la iglesia de Antioquía y que muchos gentiles se estaban convirtiendo. La iglesia en Jerusalén, seguramente con sus dudas a ver lo que estaba pasando, ¿a quién enviaron? Enviaron a Bernabé, quien nos dice que cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y les animó a todos a que permaneciesen fieles al Señor. También fue Bernabé, el mismo que en esa iglesia en Antioquía, después él fue a llamar a Pablo, que estaba en Tarso, y lo trajo a la iglesia de Antioquía. También fue Bernabé el que con mucha paciencia creía que era necesario darle otra oportunidad a su sobrino Marcos, aun cuando Marcos los había dejado tirados en el primer viaje misionero. Vemos algunos rasgos de Bernabé y lo vamos a ver en todo Hechos, cómo él era este hijo de consolación. Ahora, todos debemos ser Bernabés, todos debemos ser hijos de consolación. Mi apellido es Bernabéu, pero me queda mucho para ser Bernabé de verdad, porque necesitamos todos aprender que debemos ser hijos de consolación en cuanto a ser aquellos que consuelan a otros, que van y ayudan en la consolación. Ahora, nosotros merecíamos el castigo. Nos dimos cuenta de nuestro pecado y lloramos por ese pecado. Entonces, cuando una persona se da cuenta del castigo que merece por su pecado, llora por su pecado, Dios viene con palabras de consolación. En Isaías 40 empieza así diciendo, consolaos, consolaos, pueblo mío. Y no es eso lo que nosotros experimentamos cuando nos arrepentimos de nuestro pecado, vienen las buenas noticias del Evangelio, de consolación, y Cristo nos consuela y nos da al Consolador, que es ese Espíritu Santo, que se llama el Consolador. El Evangelio es consolación para nosotros, y por eso el cristiano debe ser una persona que da consolación, y así era el nombre de Bernabé, hijo de consolación. Esa consolación que hemos recibido en el Evangelio, nosotros debemos aplicarla en nuestra vida. ¿Eres tú, como cristiano, un hijo de consolación? ¿Estás deseando llevar el Evangelio a otros? Eso es darles consolación, porque cuando se dan cuenta de su pecado y reciben las buenas noticias del Evangelio, trae consolación a su alma. Pero incluso entre los creyentes, ¿estás buscando consolar? Consolación habla de ánimo, habla de traer a otros, de tener compasión con la gente. El otro día estaba en un sitio en el que yo era el nuevo
Y como llegué tarde, pues cuando llegué estaban ya todos allí hablando entre ellos. Y claro, cuando llegas a un sitio que ya están hablando entre ellos, tal, pues te da un poco de vergüenza y no quieres meterte ahí, estás un poco que no sabes lo que hacer, si entrar, quedarte ahí. Y una de las personas que estaba ahí, estaban todos ahí comiendo, pasándolo bien, hablando, una de las personas se levantó, dejó la conversación que estaba, se levantó y vino a mi lado para saludarme, para incluso introducirme a las personas que estaban allí. Eso es ser un hijo de consolación. Eso es lo que hizo Bernabé con Saulo. Nadie quería acercarse a él o no sabían, y él lo trajo y lo presentó a los apóstoles. Y no sé si te ha pasado eso que me pasó a mí, pero ¿qué diferencia hace? Cuando hay un grupo ahí no sabes si decir algo, meterte, pero cuando viene alguien del grupo y te ayuda y te introduce, eso es lo que se llama ser hijo de consolación. ¿Eres tú también el que se fija en quizá aquel hermano que viene decaído? Que no está como siempre, que lo ves decaído. ¿Eres tú el que se fija y va a consolar, a animar? ¿Estás buscando esas oportunidades de ser hijo de consolación? Eso era uno de los fuertes de Bernabé. Como todos, pues tendría también sus puntos débiles, pero su punto fuerte era hijo de consolación, estaba buscando cómo animar. Incluso quería animar a los cristianos jóvenes cuando Marcos, su sobrino, se apartó y los demás decían, ese ya no vale. No, él quería animarlo, darle una segunda oportunidad. Hijo de consolación, ese es su nombre. Pero también vemos su tribu. Él era levita. Lucas, después de hablarnos en general de la generosidad abundante de los cristianos que tenían tierras o herencias o fincas, nos da aquí el ejemplo de Bernabé y nos dice que era levita. Si recordamos, en el Antiguo Testamento, los levitas no tenían una región, un área de la tierra que fuese suya. No. En Deuteronomio 10 nos dice que Leví no tuvo ni parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová su Dios le dijo. Ahora sí que tenían algunas ciudades para los levitas y seguramente Bernabé pues puede ser que tuviera alguna posesión en esas ciudades. Pero aquí estaba de verdad interiorizando lo que era un levita. El Señor es mi heredad. Vendo mi heredad y me entrego a la obra del Señor. Incluso él lo decidió voluntariamente, viendo esa necesidad que había, desprenderse de su heredad y traer todo el dinero para que se utilizara en la obra del Señor, en la ayuda a los necesitados. Estaba dando honra a su tribu, dando honra a su legado, a sus raíces. Dios le estaba también enseñando a vivir por fe, confiando en el Señor para su provisión y mucho más cuando él en algún momento sería enviado a Antioquía como pastor a Antioquía y después iría por todo el mundo como misionero y allí tendría que aprender a vivir por fe, a vivir pues esperando por fe en el Señor, dependiendo por completo de las ofrendas y los diezmos de los hermanos de las iglesias, viviendo por fe. Así que Dios ya le estaba enseñando a esto, siendo de la tribu de Leví. Así que ya Dios le enseñó esto para su futuro en la obra del Señor y le quitó ese apego que muchos tienen a las cosas materiales. Primera de Timoteo 6:10 nos dice allí el apóstol que raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, como veremos en Ananías y Safira. ¿Cuál es su país de origen? Pues era natural de Chipre. Él sería un judío, pero un judío que era originario de fuera de Israel. Chipre es una isla en el mar Mediterráneo y allí en ese tiempo en Chipre se hablaba el griego, él estaría familiarizado con la cultura griega, se habría encontrado allí con muchas etnias diferentes, así que Dios sabe lo que hace. Dios sabía que él iba a viajar por muchos sitios, así que escogió a él, a Bernabé, de esa región, para que pudiera utilizar toda esa apertura de mente que quizá tenía para conocer otras culturas, ese lenguaje griego que él conocería para poder viajar por toda la región de Grecia y todas las regiones donde viajaron en los viajes misioneros. Pero vemos más que nada su entrega. Un cristiano íntegro nos dice que él tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. No sabemos mucho más si era su única heredad, lo único que tenía, pero aquí había alguien que se dio por entero al Señor y que no escondía nada. Un cristiano íntegro.
lo que era en casa, era lo que era en el trabajo y era lo que era con la iglesia. Leemos aquí que Bernabé hizo una donación y nos dice que trajo el precio y lo trajo todo y lo puso a los pies de los apóstoles, para que el liderazgo plural que Dios había dado a la iglesia, quienes estaban llenos del Espíritu Santo, se utilizara de la mejor manera para ayudar a la gran cantidad de cristianos pobres que había allí en Jerusalén. Así que vemos este ejemplo de este cristiano íntegro, y simplemente de pasada. Pero vamos a ver un poco del contraste de estos cristianos hipócritas, Ananías y Safira. Contraste total a lo que hemos encontrado en Bernabé. Lucas nos presenta aquí a una pareja en la iglesia, Abi y Eli, cuidado. Lucas nos presenta a una pareja en la iglesia, Ananías y Safira. Ahora, no sabemos sobre ellos, y quizá te has hecho la pregunta alguna vez, si eran verdaderos cristianos que habían caído en la hipocresía y en la mentira, o eran falsos cristianos que vivían toda una vida de hipocresía. No lo sabemos en cuanto a ellos. Pero lo que sabemos es que pecaron contra Dios y que Dios los juzgó por ese pecado. No sabemos si fue una disciplina de hijos o que fue un juicio de condenación para falsos cristianos. No entraremos en eso. Quizá cuando entremos y lo estudiemos más, pues veremos que quizá la evidencia va más por un lado que por el otro, pero lo que vemos es que Dios juzga el pecado. Sea el pecado en alguien que está siendo un falso cristiano, o que Dios juzga y disciplina el pecado de sus hijos. No lo sabemos si eran hijos o no eran hijos, pero lo que tenemos que tener claro es que fueron hipócritas y Dios los juzgó. Rápidamente quiero ver sus motivaciones. ¿Qué era lo que les motivaba a hacer esto? A hacer esta gran mentira que vamos a ver y este gran pecado. Pues en primer lugar fue el reconocimiento, la búsqueda de reconocimiento. Lucas nos dice primero lo que hizo Bernabé para justo después decirnos lo que hicieron Ananías y Safira. Y la conexión es clara. Ellos querían lo mismo que tenía Bernabé. Si Bernabé había sido reconocido por los apóstoles como hijo de consolación y le habían puesto este nombre, lo que querían Ananías y Safira es que a mí se me reconozca también. Eso es lo que estaban buscando, reconocimiento. Su miedo era un miedo a no ser reconocidos. Ellos querían ser reconocidos, querían ser llamados hijos de consolación, querían una posición en la iglesia, quería que los apóstoles, los líderes, les reconocieran a ellos. Mira, Ananías y Safira, todo lo que han dado. Mira qué buenos cristianos son. Eso es lo que estaban buscando. Tenían miedo a no ser reconocidos, tenían miedo a no tener un aplauso, tenían miedo a simplemente que fueran olvidados. Querían reconocimiento, esa era su motivación. Ahora, ¿es bueno tener un deseo de trabajar por el Señor? Por supuesto. ¿Es bueno tener un deseo de dar para el Señor? Por supuesto. Pero lo que está muy mal y es muy peligroso es tener un deseo de reconocimiento, de una posición. Por eso incluso cuando Pablo habla de los ancianos y pastores, Dios dice, si alguno anhela ser anciano, ser obispo, ser pastor, que es la misma palabra, buena obra desea. No buena posición. Si tú anhelas la posición, tienes un problema. Pero si tú anhelas la obra, es una buena obra. Tú anhelas servir más al Señor, perfecto. Pero si tú lo que anhelas es palmaditas en la espalda, aplauso, reconocimiento, una posición, entonces ese es un problema. Y eso es lo que pasó aquí con Ananías y Safira. Eso fue la primera motivación. Querían reconocimiento. Tenían miedo a pasar desapercibidos. Tenían miedo a no ser reconocidos. La segunda motivación que vemos es incredulidad. Vemos que ellos habían dedicado esto al Señor. Quizá en algún momento pensaron en entregar todo, pero cuando llegó la hora de la verdad, no confiaron en la provisión de Dios. Les daba miedo lo que pudiera pasar después. Fueron incrédulos en cuanto a confiar en la provisión del Señor. Tenían miedo a la inseguridad que daba desprenderse del dinero. Tener más y más dinero da seguridad, o eso es lo que promete el dinero, seguridad. Y cuando te desprendes del dinero, eso da inseguridad, y eso no les gustaba. Lo pensaron y les daba miedo traerlo todo y darlo todo para la obra
de la ayuda a los pobres. Quizá pensaron, es que, ¿y si luego nos falta a nosotros? Es que es demasiado, es que no sé. No confiaron en que Dios también podía proveer para ellos. Hemos visto que antes decía, no habían entre ellos ningún necesitado. No habían, Dios iba a proveer, como estaba proveyendo. Ellos no querían tener que ser nunca de los que recibieran. Yo siempre quiero ser del que da. Así que me guardo un poco para yo ser del que da. ¿Sabéis que también hay que aprender a recibir? Igual que hay que aprender a dar, hay que aprender a recibir. Y ellos querían ser, vemos esta motivación de reconocimiento, pero también una motivación de tener miedo de depender de Dios, de confiar en Dios. Había miedo de esa inseguridad que les daba desprenderse de esta herencia y por eso sustrajeron. Así que estas eran sus motivaciones. Veremos también después cuál fue su pecado en particular y veremos también cuál fue su final. Y todo esto nos enseña que Dios es santo. Con Dios no se juega. Cuidado con mentir y tentar al Señor, que es lo que se nos dice que ellos hicieron. Mentir y tentar al Señor. Vamos a orar.